Saludos, buenas tardes. Es viernes 23 de diciembre. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, preside en la Moncloa su primer Consejo de Ministros, que aprobará nuevos nombramientos de secretarios de Estado y segundos niveles de los ministerios para comenzar a trabajar de inmediato. Las primeras medidas de calado económico, como el propio Rajoy anunció en su discurso de investidura, llegarán en el último consejo del año previsto para el viernes 30 de diciembre. Hoy es el estreno como portavoz del Gobierno de la nueva vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, función que ha ejercido durante los últimos 4 años en el Congreso de los Diputados. En la agenda del primer consejo están los nombramientos de gran parte de los 24 secretarios de Estado que formarán parte del nuevo Gobierno y de los integrantes del gabinete de Rajoy. En Andalucía, el Partido Socialista ha aprobado en el Parlamento andaluz el presupuesto de la Junta para 2012. Es el último de la legislatura y aumenta el gasto en un 1,1% respecto al pasado año. Según el Gobierno andaluz, se tratan de unas cuentas pensadas para las políticas sociales, mientras que el Partido Popular e Izquierda Unida sostienen que creará más desempleo. Ajenos a las críticas, en el PSOE andaluz están convencidos de que esos presupuestos serán una referencia para salir de la crisis. Y el debate electoral del PSOE andaluz en las elecciones de mayo y de noviembre no han impedido que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sea nombrado candidato del partido a la presidencia de la Junta. Se lo contamos hace unos días. Griñán, recuerden, pronunció un discurso defendiendo la unidad para después lanzar medidas para las pequeñas y medianas empresas andaluzas. Pero lo cierto es que las dudas sobre la crisis interna del PSOE están en pie, además de que los últimos meses hemos conocido como tramas irregulares salpican al seno del Partido Socialista. Además, en el PSOE han nacido otras voces bajo el nombre Socialistas Hoy. Una crisis, la del PSOE, que no se queda solo en Andalucía, y es que la carrera por la elección de un nuevo líder a nivel nacional ha abierto otra brecha más en el partido, al que se ha sumado los afines a Carme Chacón con un manifiesto titulado Mucho PSOE por hacer. La Dirección General de Tráfico prevé que se realicen 3.140.000 desplazamientos de largo recorrido por toda la región andaluza desde este viernes hasta el próximo domingo, día 8 de enero. Debido a las fiestas navideñas, las celebraciones familiares y las vacaciones escolares y universitarias, la DGT pone en marcha como cada año un dispositivo especial en nuestras carreteras. Desde los centros de gestión del tráfico se difunde información sobre las carreteras, señalizando las incidencias y estableciendo itinerarios alternativos en caso de que sean necesarios. Todo ello en colaboración con el apoyo de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y cambiamos de asunto porque tenemos que pensar qué vamos a hacer mañana, Nochebuena, aunque ya casi todos tendremos los planes hechos. En familia y con amigos es la mejor de las opciones en una noche tan especial y, como no, la cena ha de ser de agrado para todos. Hoy les proponemos unas recetas muy especiales e inéditas. Están inspiradas en la gastronomía que vio nacer la primera Carta Magna. Miren qué platos y qué pinta tienen: buñuelos de queso fresco, cebollitas rellenas de lechuga o setas de monte con avellanas. Son algunas de las propuestas del libro Las recetas gaditanas del 12, una propuesta muy original que nos hará comprobar cómo de bien se cocinaba hace 200 años en la ciudad donde nació la Constitución española. Además de este libro, los partícipes en él se encargan de dar sus clases magistrales a los alumnos de gastronomía. Como cada viernes llegan las novedades a la cartelera y esta semana, inmersos en plena Navidad, nos vamos a encontrar con muchas películas para los más pequeños, aunque a los mayores también nos han reservado buenos títulos. Hay un topo en la cúpula del servicio secreto. Cuéntame. La obra cumbre de John le Carré, El topo, es llevada al cine por el realizador sueco Thomas Alfredson, un relato de espionaje apasionante cargado de intrigas, mentiras y acertijos. El realizador y director mexicano Guillermo del Toro quiere hacernos pasar un mal rato en la butaca estas Navidades con su nueva y espeluznante película No tengas miedo a la oscuridad, un relato lúgubre y tenebroso
en el que la pequeña Sally vivirá una experiencia aterradora. La acción y la fantasía también se hacen su sitio esta semana en el cartel, una propuesta cinematográfica muy recomendable para los amantes de cintas como 300 o Sin City. Y para los más pequeños llega el estreno de la entrañable película de Disney El Rey León, que vuelve a todas las salas 17 años después, ahora con tecnología 3D. La actualidad de este viernes nos deja otros asuntos de interés, se las destacamos en titulares. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, las centrales españolas cumplen los requisitos establecidos por la Unión Europea. Así lo ha manifestado en rueda de prensa la presidenta del CSN. Más de 400 metros de vía por los que discurren desde locomotoras decimonónicas a trenes de alta velocidad, 8 kilómetros de cable o 200 bombillas. Es la maqueta ferroviaria en escala G más grande de Europa. Tenemos que mirar hoy a Nueva Zelanda porque 2 terremotos de 5,8 grados de magnitud la han sacudido en espacio de menos de 2 horas. Celebrado hoy el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura con el equipo al frente de Mariano Rajoy. Aunque las medidas de calado económico se abordarán en el último del año, el próximo 30 de diciembre. Hoy es el estreno como portavoz del Gobierno de la nueva vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, función que ha ejercido durante los últimos 4 años en el Congreso de los Diputados. Inicialmente las obligaciones del cargo de la vicepresidenta. Primera foto de familia del nuevo ejecutivo del PP. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha posado en el Palacio de la Moncloa con los 13 ministros que conforman su gabinete antes de presidir el Consejo. Los ministros han ido llegando poco antes de las 9:30 de la mañana al Palacio, donde les aguardaban los informadores gráficos y en su mayoría lo han hecho con la nueva cartera del departamento que dirigen en la mano. De esta primera cita de Rajoy con sus ministros en Moncloa saldrán los nombramientos de los nuevos secretarios de Estado y altos cargos. En principio, según ha apuntado el propio presidente, las primeras medidas económicas de calado se aprobarán en el último Consejo del año, la víspera de Nochevieja. Y el debate electoral del PSOE andaluz en las elecciones de mayo y de noviembre no han impedido que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sea nombrado candidato del partido a la presidencia de la Junta. Se lo contamos hace unos días. Griñán, recuerden, pronunció un discurso defendiendo la unidad para después lanzar medidas para las pequeñas y medianas empresas andaluzas. Pero lo cierto es que las dudas sobre la crisis interna del PSOE están en pie, además de que en los últimos meses hemos conocido cómo tramas irregulares salpican al seno del Partido Socialista. Una crisis, la del PSOE, que no se queda solo en Andalucía, y es que la carrera por la elección de un nuevo líder a nivel nacional ha abierto otra brecha más en el partido, al que se han sumado los afines a Carme Chacón con un manifiesto titulado Mucho PSOE por hacer. La debacle electoral del PSOE andaluz en las elecciones de mayo y de noviembre no han impedido que José Antonio Griñán sea nombrado candidato del partido a la presidencia de la Junta. Fue elegido cabeza de lista por aclamación en una especie de votación a la búlgara. Griñán pronunció un discurso en pro de la unidad y horas después lanzaba su primera propuesta dirigida en esta ocasión a las pymes. A partir de enero, pequeños y medianos empresarios andaluces podrán obtener de la Junta préstamos y avales para mantener sus negocios. Sin embargo, su nombramiento no ha conseguido acallar las críticas en el seno del partido. Durante el pasado fin de semana, 200 socialistas de Málaga unían sus voces bajo el nombre Socialistas Hoy, un grupo crítico que, aunque no cuestiona a José Antonio Griñán como candidato, sí plantea un giro en el modelo de partido. Esta es solo una muestra más de las dificultades del PSOE para gestionar sus delegaciones provinciales. En Almería, una comisión gestora tuvo que hacerse cargo de la agrupación a primeros de diciembre tras la cascada de dimisiones que derivó en la
la renuncia de su líder y expresidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero. El mismo procedimiento se empleó en Jaén, donde también fue necesaria una gestora que despejara su horizonte político tras una treintena de dimisiones y posterior salida de la exalcaldesa de la ciudad, Carmen Peñalver. Por su parte, el PSOE gaditano ya se ha fijado una hoja de ruta para renovar a su dirección provincial antes del próximo verano. Pero la crisis de los socialistas no se queda en Andalucía y la carrera por la elección de un nuevo líder a nivel nacional ha abierto otra brecha más en el seno del partido. El miércoles trascendía el documento Mucho PSOE por hacer, al que se han sumado los partidarios de Carme Chacón, incluida ella misma. El manifiesto se ha interpretado como una ruptura con la vieja guardia que apuesta por Alfredo Pérez Rubalcaba. La contestación a este movimiento ha llegado apenas 2 días más tarde. Yo sí estuve allí es otro manifiesto firmado por una veintena de altos cargos que pone en valor los logros de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ellos están Beatriz Corredor, Diego López Garrido o Gaspar Zarrías, entre otros. Bajo el lema Yo estuve allí, una veintena de exaltos cargos socialistas han firmado un manifiesto en el que reivindican la etapa de los gobiernos de Zapatero, en contraposición a la plataforma que lidera la exministra Chacón, Mucho PSOE por hacer, una autocrítica de la última etapa del Ejecutivo y de su gestión de la crisis. Ahora, Diego López Garrido, Beatriz Corredor, Consuelo Rumí, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, Gaspar Zarrías, Mercedes Gallizo, Justo Zambrano, Félix Monteira o José Enrique Serrano, entre otros, firman este manifiesto. En él reconocen que tras la derrota electoral los socialistas tienen por delante mucho trabajo que hacer, pero que no sería decoroso que quien estuvo allí de manera evidente y hasta entusiasta aspire ahora a sugerir lo contrario. Por eso los firmantes manifiestan que sí estuvimos allí, que formamos parte de los gobiernos que presidió Rodríguez Zapatero y estamos orgullosos de ello, que fue para nosotros un honor participar en los avances históricos en materia de derechos, de libertades, pero también de bienestar social, que se lograron en la primera legislatura y que asumimos plenamente el ejercicio de responsabilidad que caracterizó la segunda. Todos consideran que el tiempo se encargará de dar a José Luis Rodríguez Zapatero el lugar que le corresponde en la historia de España y en la historia del socialismo español. En Andalucía, el PSOE ha aprobado en el Parlamento andaluz el presupuesto de la Junta para 2012. Es el último de la legislatura y aumenta el gasto en un 1,1% respecto al pasado año. Según el Gobierno andaluz, se tratan de unas cuentas pensadas para las políticas sociales, mientras que el Partido Popular e Izquierda Unida sostienen que crearán más desempleo. Ajenos a las críticas en el PSOE andaluz, están convencidos de que esos presupuestos serán una referencia para salir de la crisis. El PSOE ha aprobado en solitario en el Parlamento el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012. Es el último de la legislatura y aumenta el gasto en 1,1% respecto a este año. Según el Gobierno andaluz, se trata de unas cuentas que apuestan por las políticas sociales, mientras que el PP e Izquierda Unida sostienen que creará más desempleo. Ajenos a las críticas, en el PSOE andaluz están convencidos de que estos presupuestos serán una referencia para salir de la crisis. Inmersos ya en la campaña electoral de las elecciones autonómicas de marzo, los partidos trasladaron al debate presupuestario la confrontación sobre sus distintos modelos de gestión económica y sus posiciones centradas en los recortes. Después de casi 12 horas de debate, al presupuesto andaluz solo se incorporó una de las 254 enmiendas de Izquierda Unida y tampoco fueron aceptadas ninguna de las 189 del Partido Popular. Y en el capítulo de tribunales hablamos del juicio Gürtel. El propietario de la tienda madrileña Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha asegurado que cree que el sastre José Tomás facilitó a modo de regalo facturas falsas a Álvaro Pérez el Bigotes y Pablo Crespo, supuestos cabecillas de la trama Gürtel, para que se desgravasen esos importes. En su comparecencia como testigo en el denominado juicio de los trajes, Hinojosa ha reconocido haber facilitado documentación referida a las demandas que ha interpuesto contra Tomás, entre ellas una por elaborar denuncias falsas a Francisco Camps porque así lo pidió el letrado del expresidente. Preguntado por si Camps y Costa eran clientes de Forever Young, ha respondido que no había visto nunca encargos de ropa a nombre del segundo y que cree que no es cliente porque no ha comprado nunca, o si ha comprado, ha pagado en efectivo y no lo sabe. Los tickets de venta corresponden a los ingresos por transferencia y por cheque que ha tenido la compañía. Bien. Y las facturas falsas son a más a más. Es una cosa. A más, ustedes reciben 2 veces el ingreso. Es un regalo ingreso. que les debía hacer a estos señores para que se desgravasen. La pregunta es, ¿lo hacía el señor José Tomás estas facturas? 100 sobre 100, 100. Sí. ¿Las facturas las hacía el señor José Tomás?
las facturas las mandaba a hacer José Tomás, todas. La Dirección General de Tráfico prevé que se realicen 3.140.000 desplazamientos de largo recorrido por toda la región andaluza desde este viernes hasta el próximo domingo, día 8 de enero, por la coincidencia en este espacio de tiempo de las fiestas navideñas, las celebraciones familiares y las vacaciones escolares y universitarias. Desde los centros de gestión del tráfico se difunde toda la información sobre las carreteras, señalizando las incidencias y estableciendo itinerarios alternativos en caso de que sean necesarios. Todo ello en colaboración y con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Asimismo, se dispone de 2 sedes con 4 helicópteros con misiones de regulación y vigilancia, con una cobertura casi absoluta de toda la comunidad andaluza, que incluye los principales itinerarios de vehículos por toda Andalucía, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los centros de gestión del tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La Dirección General de Tráfico prevé que se realicen un total de 3.140.000 desplazamientos de largo recorrido por toda la región andaluza, desde este viernes, día 23 de diciembre, hasta el próximo domingo, día 8 de enero, por la coincidencia en este espacio de tiempo de las fiestas navideñas, las celebraciones familiares y las vacaciones escolares y universitarias. De estos desplazamientos, 1.790.000 corresponderán a Andalucía Occidental y 1.350.000 a Andalucía Oriental. Este dispositivo especial se desarrollará en 3 fases, coincidiendo con la Navidad, fin de año y los Reyes. Según las previsiones de la DGT en lo relativo a Andalucía Occidental, en Sevilla se harán 680.000 desplazamientos, 430.000 en Cádiz, 360.000 en Huelva y 320.000 en Córdoba. El dispositivo cuenta con la participación de todos los agentes disponibles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la comunidad andaluza. Desde los centros de gestión del tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se da un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial. En ellos trabajan un total de más de 30 funcionarios, personal técnico especializado que atiende las labores de supervisión, regulación e información. España recibió en los 11 primeros meses del año 53,96 millones de turistas, lo que representa una mejora del 7,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Son datos conocidos a través de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras. En los 11 primeros meses del año, los principales mercados emisores fueron Reino Unido, Alemania y Francia. Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron las comunidades autónomas que más visitantes recibieron. En cuanto a los datos concretos de las pernoctaciones hoteleras, decir que aumentaron un 1,7% en noviembre. Por países, los viajeros procedentes de Alemania y Reino Unido realizaron más de 4 millones de estancias en noviembre, con incrementos del 8,2% en el caso de Alemania y del 2,2% en Reino Unido. En cuanto a la medida de estancia, creció un 2,5% y se situó en 3 noches por viajero, mientras que los precios medidos con el índice de precios hoteleros cayeron un 0,3%. Los precios descendieron en todas las categorías de hoteles, a excepción de los establecimientos de 4 estrellas de oro, donde aumentaron un 1,1%. Las pernoctaciones crecen otro 1,7% en noviembre y acumulan un 6,6% interanual. Este aumento se debió sobre todo al comportamiento de los turistas extranjeros, que elevaron un 6,2% sus pernoctaciones, hasta sumar 14,6 millones, mientras que las estancias de los españoles cayeron un 3,8%. Los principales países emisores de turistas siguen siendo Alemania y Reino Unido. En este sentido, los viajeros alemanes realizaron más de 4 millones de estancias en noviembre, con incrementos del 8,2%, y los ingleses del 2,2%. El principal destino elegido por los no residentes fue Canarias, con un aumento del 11,8%, mientras que los españoles eligieron sobre todo Andalucía, Valencia y Madrid. En cuanto a la media de estancia, creció un 2,5% y se situó en 3 noches por viajero, mientras que los precios cayeron un 0,3%. Una caída generalizada en todo el sector, a excepción de los establecimientos de 4 estrellas de oro, donde aumentaron un 1,1%.
Según el Consejo de Seguridad Nuclear, las centrales españolas cumplen los requisitos establecidos por la Unión Europea. Así lo ha manifestado en rueda de prensa la presidenta del CSN. Carmen Martínez Ten asegura que no se ha identificado ningún aspecto que suponga deficiencias en la seguridad de estas instalaciones, aunque se han destacado algunos aspectos a tener en cuenta para mejorar las centrales, como controlar la pérdida de energía eléctrica o los sumideros de calor. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado el informe final de las pruebas de resistencia de los 8 reactores nucleares activos en España, entre ellos el valenciano de Cofrentes, en el que asegura que las plantas cumplen los requisitos requeridos por la Unión Europea, aunque les obliga a ejecutar numerosas mejoras. La presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, ha señalado en rueda de prensa que no se ha identificado ningún aspecto que suponga una deficiencia relevante en la seguridad de estas instalaciones. No obstante, para incrementar la capacidad de respuesta frente a situaciones extremas, el CSN propone la implantación de mejoras relevantes, que agrupa en 4 áreas y el refuerzo de los recursos para hacer frente a emergencias. No se ha identificado ningún aspecto que suponga una debilidad en la seguridad de las instalaciones y que pudiera exigir la adopción de medidas urgentes. En segundo lugar, se ha comprobado y verificado la validez del diseño de las centrales frente a amenazas naturales como terremotos, inundaciones y otros sucesos externos, tomando en consideración la información real ocurrida desde la puesta en marcha de las instalaciones hasta la actualidad. Los 4 aspectos en los que el Consejo obliga a mejorar a los titulares de las centrales nucleares son la pérdida de energía eléctrica y de sumidero de calor, la organización ante emergencias, la preparación ante accidentes severos y el almacenamiento de combustible. Tenemos que mirar hoy a Nueva Zelanda porque 2 terremotos de 5,8 grados de magnitud la han sacudido en espacio de menos de 2 horas. Han causado el pánico entre la población de la ciudad de Christchurch. Las autoridades no han informado de momento sobre víctimas o daños materiales, aunque la televisión estatal neozelandesa informó de que las sacudidas, sobre todo la segunda, ha causado averías y roturas en edificios de Christchurch, la mayor urbe del país. 2 terremotos de 5,8 grados de magnitud en la escala de Richter han sacudido en Nueva Zelanda en menos de 2 horas. La población de Christchurch, la mayor ciudad del país, ha vuelto a vivir el pánico que sintió el pasado 22 de febrero, cuando fue sacudida por un terremoto de 6,3 grados que causó 181 muertos y dañó varios miles de edificios. Por el momento no se ha informado de víctimas mortales, aunque sí de algún herido. En algunos barrios se han registrado averías en el suministro de electricidad y rotura de tuberías. Los edificios oficiales, el aeropuerto de la ciudad y los principales centros comerciales han sido evacuados tras la primera sacudida. Protección Civil ha alertado a los ciudadanos para que tomen medidas de precaución ante la posibilidad de que se produzcan más réplicas en las próximas horas. Nueva Zelanda se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía y registra cerca de 14.000 terremotos cada año, de los que son percibidos unos 150. Más de 400 metros de vía por los que discurren desde locomotoras decimonónicas a trenes de alta velocidad, 8 kilómetros de cable o 200 bombillas son los ingredientes de la maqueta ferroviaria en escala G más grande de Europa, a la que el navarro Ubaldo Marcos ha dedicado 15 años. Aunque está construida en escala Harding, concebida para instalarse en este tipo de localizaciones, Marcos ha optado sin embargo por fabricarla en modular. Este hombre de 62 años subió a este tren comprando una máquina que no sabía si funcionaba y poco a poco se embarcó más y más en este interesante viaje. La maqueta de tren más grande de Europa. Más de 400 metros de vía por los que discurren desde locomotoras decimonónicas a trenes de alta velocidad. 8 kilómetros de cable o 200 bombillas son los ingredientes de la maqueta ferroviaria más grande de Europa en escala G, creada por el navarro Ubaldo Marcos. La maqueta está formada por 6 trenes que pueden moverse simultáneamente, un teleférico que sube y baja la montaña, una concentración de motos, una estación subterránea como la que se edificará en Pamplona o el acueducto de Noaín, además de estaciones emblemáticas que están cerradas. Estaciones de casi todo, pues hay una de León, otra de Teruel, de Camín Real,
dos estaciones tenemos de aquí de Pamplona. Últimamente están todas pues casi cerradas. Las quieren restaurar un poquito, por eso, precisamente porque se van dando cuenta que son edificios emblemáticos de hace un montón de años. Marcos subió a este tren comprando una máquina que no sabía si funcionaba y poco a poco se embarcó más y más en este viaje que ha durado 15 años. Todo por esta pequeña gran obra de ingeniería. Y de esta maqueta, la más grande de Europa en sus características, nos vamos hasta México para hablarles del calendario maya. El gobierno mexicano espera que 52 millones de turistas nacionales y extranjeros visiten en los próximos 12 meses los 5 estados que conforman el llamado mundo maya por el inicio del nuevo ciclo en el calendario maya. Con un acto colorista en las ruinas de Copán, Honduras ha iniciado la cuenta atrás a los últimos 12 meses que le restan al calendario de la cuenta larga maya. El arqueólogo David Sedat nos explica las razones de esta elección. Pues Copán cuenta con una abundancia de textos mayas escritos en su forma que le llamamos la escritura jeroglífica, y se ha nombrado como sitio del patrimonio cultural mundial por su gran escalinata jeroglífica. Para muchos expertos en la materia, el fin de este calendario no es nada más que un cambio de ciclo en la historia de la humanidad, como preveían los antiguos mayas. Otras teorías han ido más lejos en esta interpretación y creen que el fin del ciclo no es sino una profecía sobre el principio del fin de la presencia del hombre sobre la tierra. Figuras de Bin Laden, Gaddafi, Cabral y Zelaya adornan un pesebre navideño en Tegucigalpa. Son los protagonistas de esta estampa navideña que cuenta además con figuras hechas de barro, madera, metales y otros materiales. Se lo contamos. Las figuras del antiguo presidente hondureño Manuel Zelaya, de Osama Bin Laden o de Muammar el Gaddafi son parte de este singular nacimiento que puede verse a lo largo de estas fechas navideñas en Tegucigalpa. Honduras es un país fundamentalmente católico y los belenes siguen siendo el principal emblema de sus fiestas navideñas. Yo he aprendido que el árbol no es una tradición hondureña, sino que es una tradición americana. El nacimiento es el que es en realidad la costumbre que se debe utilizar en Navidad, pues es el nacimiento del niño Jesús y él nació en un pesebre. El Belén es obra de un conocido político y arquitecto hondureño, que ha continuado con una tradición familiar que se inició en 1950, a la que hace unos años decidió imprimir este barniz de actualidad. Y hoy les proponemos unas recetas muy especiales e inéditas por si aún no tienen nada pensado para mañana. Están inspiradas en la gastronomía que vio nacer la primera Carta Magna. Miren qué platos y qué pinta tienen: buñuelos de queso fresco, cebollitas rellenas de lechuga o setas de monte con avellanas. Son algunas de las propuestas del libro Las recetas gaditanas del 12, una propuesta muy original que nos hará comprobar cómo de bien se cocinaba hace 200 años en la ciudad donde nació la Constitución española. Además de este libro, los partícipes en él se encargan de dar sus clases magistrales a los alumnos de gastronomía. Para abrir boca, unos buñuelitos de queso fresco, cebollitas rellenas de lechuga y setas de monte con avellanas. La carta de esta comida tan especial continúa con un primer plato que conocemos como burete de la Orden de Nuestro Padre San Francisco. De segundo, unas truchas en guisado, y para que no falte de nada, rematamos este homenaje con ánades con membrillo. Pero aún queda el postre, que consiste en unos trocitos de cielo y torrijas de gloria con falsas trufas de Fray Angélico. Este almuerzo es especial, en efecto, porque se compone de platos elaborados con recetas que se degustaban en conventos y monasterios del siglo XIX. Los han realizado los estudiantes de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de Cádiz, cocinándolos con las indicaciones y supervisión de una de sus profesoras, Mercedes López, que trabajó con Ferran Adrià, estudiosa de la gastronomía gaditana y coautora del libro Las recetas gaditanas del 12, un recetario de la cocina que se hacía en la ciudad en los años en los que vio la luz la Constitución de 1812.
Llevamos unas cebollitas que van rellenas con lechuga, que ya prácticamente la lechuga solamente la consumimos fresca y en este caso va cocinada, salteada. Las setas que van ligadas con unas avellanas. El primer plato se llama burete, que es un caldo, una sopa que se podía elaborar bien de carne, bien de pescado, pero Juan de Altamira dice que es mucho mejor hacerlo de pescado porque era más económico, ¿no? Y que casi que confunde al comensal, que si lo haces de pescado y le pones buenas verduras, pues que el comensal va a pensar que es de carne. Carlos Goicoechea es otro de los autores de este recetario. Es cocinero y diplomado en turismo. Empleó parte de su vida laboral como jefe de cocina en la cadena hotelera Meliá y ahora transmite sus conocimientos en esta escuela de hostelería. Junto a Carlos y Mercedes, un tercer responsable de la edición del recetario, el escritor, historiador y gastrónomo algecireño Manuel Ruiz Torres, quien facilitó los manuales antiguos de los que se han servido para recuperar las recetas y darles vida durante 3 años de investigación y muchas pruebas con los alumnos. Manuel Ruiz Torres, el historiador gastrónomo, el que nos facilitó una serie de libros donde nosotros hicimos varias consultas, donde investigamos también, hicimos un poquito una labor de investigación con esas recetas incompletas, ¿no? O más bien que no se terminaban de entender, y en esos libros nos basamos, ¿no? para hacer este recetario del 12. Por ejemplo, en el libro tenemos algunas recetas que me parecen muy curiosas. El sorbete, por ejemplo, de bizcocho de Saboya, Saboyardi, que es un sorbete que está hecho con un almíbar y un bizcocho simplemente triturado, luego metido en máquina dándole frío. El trabajo que han realizado hoy los estudiantes de cocina de la Escuela Fernando Quiñones se enmarca en las jornadas que el centro pone en marcha dentro del programa Cádiz Gusta 200 años de gastronomía. Tienen de especial en principio los ingredientes, las técnicas que son muy básicas y sin embargo luego se consiguen unos resultados maravillosos, y los productos que se utilizaban, que muchos de ellos ahora se tratan como productos gourmet y en la época se usaban pues de forma cotidiana. La iniciativa ha cristalizado este curso, además, en un departamento específico, el proyecto Gastronomía de 1812, centrado en la investigación y difusión de la rica y compleja cocina gaditana del siglo XIX, sin olvidar sus precedentes y su influencia en los modos culinarios posteriores. Nos propusieron un programa de investigación, lo propusimos al profesorado, al alumnado, es un proyecto de todo el mundo y causó una gran ilusión. Nos hemos ido implicando poco a poco y empezamos a verle resultados. Más allá de la moda de buscar la fusión en la cocina, estos futuros cocineros se están especializando en cocinar como se hacía hace 2 siglos. Son retos que podrán enriquecer sus técnicas y sus currículos. Exponen en Alhaurín de la Torre carteles originales de Picasso. Se trata principalmente de carteles encargados por galerías de arte para exposiciones y muestras en las que Picasso participó. La iniciativa 20 años bajo la mirada de Picasso está puesta en marcha por la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga, y que engloba exposiciones, seminarios y talleres. Comenzó el pasado 20 de junio con la exposición temporal Viñetas desde el Frente, una iniciativa que finalizará en octubre de 2013. Un total de 59 carteles pintados por Pablo Picasso entre 1955 y 1984 se muestran por primera vez en una exposición inaugurada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, dentro del ciclo 20 miradas de Picasso, que conmemora los 20 años de la vuelta del artista a su ciudad natal. Los carteles pertenecen a los coleccionistas Francisco Quero y su esposa María del Carmen Moyano, que comenzaron a recopilarlos en 2001. En estos carteles, en su mayoría litografías procedentes de Barcelona, Oslo y París, Picasso recurre a diferentes técnicas como la tipografía en color, y en ellos se pueden apreciar la pasión del artista por el mundo del toro y también alguna de sus famosas palomas. Se trata de carteles encargados por galerías de arte para exposiciones y muestras en las que Picasso participó o en las que sus obras son las únicas protagonistas. El precio de cada obra puede oscilar entre los 100 y 5.000 euros, dependiendo del material utilizado y de la tirada que en su día se realizó.
La iniciativa 20 años bajo la mirada de Picasso, puesta en marcha por la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga, engloba exposiciones, seminarios y talleres y finalizará en octubre de 2013. Huésped de escritores, pregonero empecinado en la generación beat, librero entregado a la causa y soñador utópico conocido como el Don Quijote del barrio latino de París, el estadounidense George Whitman ha sido enterrado hoy en el cementerio del Père-Lachaise. Huésped de escritores, pregonero empecinado de la generación beat, librero entregado a la causa y soñador utópico conocido como el Don Quijote del barrio latino de París. Así era el estadounidense George Whitman, quien fue enterrado hoy en el cementerio de Père-Lachaise de la capital francesa. Fue a través de su trabajo durante varias décadas al frente de la histórica librería Shakespeare & Company como Whitman se ganó este alias. Se le llamaba el Don Quijote del barrio latino sobre todo porque era un soñador, creía que su librería podía existir exactamente como si se tratase de una novela, señaló el dependiente de una de las tiendas de libros más características del mundo. Desde su muerte la pasada semana, a los 98 años, el frontispicio de la librería rebosa de flores y mensajes anónimos de agradecimiento. Y es que Whitman, a quien la escritora francesa Anaïs Nin describe como un santo entre sus libros, convirtió su vida en un homenaje a la literatura. Conocemos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. Seguimos con ambiente anticiclónico, temperaturas bajas pero estables y cielos despejados en prácticamente todo el país. Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas, y las heladas más importantes quedarán en zonas de montaña. Tendremos un excelente tiempo en Nochebuena, salvo en el norte, donde la inestabilidad meteorológica se mantendrá en Galicia y en el Cantábrico. En Andalucía, tiempo anticiclónico y soleado, frío de madrugada en el interior, temperaturas máximas en ligero ascenso. No pudo ser, no lo consiguió, el Cádiz perdió ayer. Toda la actualidad deportiva nos la cuenta nuestro compañero Hugo Vaca. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está la afición cadista hoy? Bueno, resignado un poquito, pero era algo que se esperaba porque, bueno, era una cuestión de un equipo muy, diríamos, débil al lado de la contundencia que pueda tener un equipo como el Valencia. Pero vamos a ir primero a lo que fue ese sorteo de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. De esos 16avos quedaban estos octavos de final que eran sorteados esta mañana y así quedaba el resumen. Barcelona-Osasuna, el primero se juega en el Nou Camp, después en el Reino de Navarra, este partido de vuelta. Real Madrid-Málaga, el primer partido en el Bernabéu. Levante-Alcorcón, Valencia-Sevilla, el partido de vuelta se juega en el Sánchez-Pizjuán. Córdoba-Español, Mirandés-Racing de Santander, Albacete-Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad juega contra el Mallorca, el segundo partido en las Islas Baleares. Estos partidos se van a jugar entre la primera jornada, el 4 de enero, y la segunda, o el partido de vuelta en este caso, el día 11. Ya están también sorteados los grupos. Esto quiere decir que si Barcelona y Madrid logran eliminar a sus respectivos equipos, jugarían entre sí en cuartos de final. No habría final Madrid-Barcelona como la temporada pasada. En este caso, también en el mes de enero, estas fechas serían el 18 y el 25. Una fecha muy comprimida en este principio de año entre la Liga y la Copa del Rey. Y como decíamos antes, la Copa del Rey trajo algunas consecuencias. Una de ellas también fue la destitución ya, una destitución que estaba predestinada, como era la de Gregorio Manzano en el Atlético de Madrid. Ayer Enrico Cerezo daba ya por finiquitada la situación laboral con su ya ex entrenador. El Atlético de Madrid anunció hoy la destitución de Gregorio Manzano como técnico del primer equipo. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, confirmó la noticia que se rumoreaba durante las últimas horas y desveló que el argentino Cholo Simeone es el principal candidato para ocupar el banquillo. Bueno, nosotros le hemos mandado en el transcurso del día de hoy una oferta a Cholo Simeone. Él está encantado de haber recibido esa oferta, está encantado de venir aquí, pero ahora hay que negociar el contrato. No, yo creo que prácticamente entre hoy y mañana pues tendremos la contestación. Asimismo expresó su deseo personal de que Simeone se convierta en el nuevo entrenador del Atlético de Madrid.
Nosotros estamos con el Cholo, que es lo que todos queremos y lo que la gente quiere en este momento. Cerezo no quiso ahondar más en el asunto y no desveló qué pasará con el director deportivo José Luis Pérez Caminero, así como con el resto del equipo técnico. En esta ocasión, o sea, duras consecuencias, también le pasó lo mismo a Garrido en el Villarreal y está en la cuerda floja, como decíamos también ayer, el entrenador Aguirre del Real Zaragoza. Y ese partido del Cádiz Club de Fútbol iba con mucha ilusión a Mestalla, pero eso sí, el Valencia puso toda la carne en el asador y además Unai Emery lo mismo que hizo en Carranza en la ida, no dejó ningún requisito para que los gaditanos pudieran dar la sorpresa que esperaban. El Valencia pasó a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer por 4-0 al Cádiz Club de Fútbol, líder del grupo cuarto de Segunda División B. Los de Unai Emery tuvieron presente desde el primer minuto de la eliminatoria que debían estar concentrados al máximo para evitar sorpresas desagradables como le ocurrió al Zaragoza, Villarreal o Atlético de Madrid, que quedaron apeados de la competición copera. La suerte estuvo de cara para los valencianistas, que vieron cómo en el inicio del encuentro el Cádiz fallaba un gol y le era anulado otro por fuera de juego de Ikechi. La diferencia entre un equipo de primera con uno de segunda B está en las oportunidades que se presentan y se materializan. Primero fue Víctor Ruiz, que con un cabezazo al segundo palo conseguía dar la tranquilidad a Emery. Posteriormente Jonás y Soldado ponían el 3-0 con el que finalizaba la primera mitad. Ever Banega cerró la cuenta en los minutos finales con un gran gol tras 2 paredes consecutivas con su compatriota Piatti. El Cádiz realizó un partido muy digno ante el tercer equipo en potencial en una liga española dominada por el Barcelona y el Real Madrid. Y en el Málaga Club de Fútbol, que ya el equipo en sí está de vacaciones después de haber conseguido ese pase al octavos de final, en ese partido que lo enfrentará también a un rival importantísimo. ¿Quién dice que el Málaga no pueda destronar al rey de Copa, de la última Copa, podemos decir, porque el Real Madrid es el vencedor de la Copa del Rey? El Málaga, que tiene algunos problemitas económicos, pero han sacado un comunicado. En relación a las informaciones aparecidas en los últimos días en los medios de comunicación acerca de una reclamación económica de la Hacienda Pública al Málaga Club de Fútbol, la entidad de Martirisco quiere manifestar que la diferencia económica existente entre el crédito y el débito que actualmente tienen pendiente con la Administración Tributaria es inferior al 2,4% del presupuesto del Málaga Club de Fútbol para la presente temporada, cifrada en más de 150 millones de euros. Dicha cantidad, que únicamente supone el 0,54% de la deuda total de los clubes españoles tiene contraída con la Hacienda, se está gestionando de manera ordinaria desde la propia tesorería de la entidad. De igual manera, el Málaga Club de Fútbol quiere exponer a que los propietarios y máximos accionistas de la entidad han firmado a título personal una garantía de viabilidad financiera, garantía personal de pago de presupuesto íntegro del año, que ha sido incluida en el informe de la Auditoría de Cuentas del Málaga Club de Fútbol para que, una vez sometida a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas del día 29 de diciembre, pueda ser presentada en la Liga de Fútbol Profesional. El Málaga Club de Fútbol finalizó el año 2011 con su último partido oficial en la Copa del Rey ante el Getafe, con el resultado de 2-2 y el pase a octavos de final del torneo copero. La primera plantilla malacitana volverá a los entrenamientos el próximo jueves 29 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones deportivas Ciudad de Málaga. Y nos vamos en Málaga, pero al baloncesto. En este caso ya las Peñas están preparando el partido del próximo 28 de diciembre frente al Cajasol en Sevilla. Están esperando esa expedición, pero ante el Málaga, que ahora se encuentra de vacaciones, tiene ante sí una nueva reválida. El Málaga ya tiene los deberes hechos. Se ha clasificado para el top 16 y también para esa Copa del Rey en la Liga Endesa. El Unicaja jugaba el último partido de la primera fase de la Euroliga en el Carpena ante el CSKA de Moscú, el único equipo invicto de la competición. El equipo de Chus Mateo, ya clasificado para el top 16, buscaba la victoria para asegurarse la tercera plaza del grupo B y no depender de otros resultados. El conjunto malagueño contaba con las bajas de Walters y Darden, que cubrían los jugadores del filial Alex Abrines y Mark Payne. Por su parte, el CSKA de Moscú, campeón del Grupo B, tras no perder ningún partido hasta el momento, llegaba a Málaga con las bajas de Gordon, Borontevich y su gran estrella, Andrei Kirilenko, que con casi total probabilidad marchará a la NBA. Ambos equipos comenzaron el encuentro con una gran decisión y sin ninguna presión, factores que se notaron en el juego y en la igualdad del resultado en los primeros instantes. El CSKA de Moscú salió dispuesto a romper el partido en el segundo cuarto, prueba de ello fue un 0-4 con mates de Sasha Jaum, poniendo a su equipo arriba, aunque la acción del joven Mark Payne igualó el marcador de 26 en el minuto 13.
Tras el descanso, el Unicaja en los 2 primeros minutos logró empatar el partido con 4 puntos seguidos de Joel Fredland e incluso ponerse por encima con un triple de Roswell. En el último cuarto el CSKA supo administrar la renta que había adquirido. El partido terminó 83-91 para el CSKA. Esta nota no afecta a la clasificación del grupo B al Unicaja, ya que el Brose Basket, único equipo que podía quitar la tercera plaza del equipo malagueño, perdió en Atenas ante el Panathinaikos. Esto es lo que tenemos por esta tarde. Esta noche ampliaremos esta noticia y bueno, ya te vas de fiesta de Navidad. Claro, además que tengo pensado pegarme un homenaje comiendo, Hugo. Llevo una semana a dieta para las cigalas hacerle sitio. A esta hora del programa y con lo que hemos visto antes en Cádiz... Tengo un hambre ya, ¿verdad? No veas. Gracias, Hugo. Esta tarde más, ¿no? Esta tarde mucho más. Estupendo. Vamos a seguir hablando de cine. Es viernes, sigan las novedades al cartel, como no podía ser de otra forma, y dadas las fechas en las que nos encontramos, muchos de los estrenos van dirigidos a los peques, pero los adultos también podremos disfrutar de buenas películas como El Topo, Immortals o lo último de Guillermo del Toro, en No tengas miedo a la oscuridad. ¿Hakuna Matata? Sí, Simba, Hakuna Matata, vive y sé feliz. Es la filosofía del Rey León que este 2011 se reestrena en todos los cines, aunque ahora con una sorprendente imagen tridimensional. Muy bonito. Las nuevas generaciones podrán descubrir este entrañable clásico de Disney, premiado con el Oscar a la mejor canción original. Pero no todos los estrenos van a ser para los pequeños, porque aunque la protagonista de No tengas miedo a la oscuridad es una niña, esta película es solo para adultos. ¿No te creerás eso? Sí, créetelo, porque la cinta lleva el sello de un experto en el género del terror, Guillermo del Toro, que nos traslada hasta una mansión decimonónica para hacernos pasar un mal rato en la butaca. No tengas miedo a la oscuridad. Queremos jugar contigo. Pero si lo tuyo es el espionaje y disfrutas resolviendo acertijos, tu película es El Topo, donde... Las cosas no son lo que parecen. Y no lo son porque los malos parecen buenos y viceversa. Un espía está infiltrado en la cúpula de la inteligencia británica y hay que dar con él. Se encargarán de hacerlo 3 pesos pesados de la interpretación: Colin Firth, John Hurt y Gary Oldman. Tú y yo no somos tan diferentes. Para los amantes de las pantallas verdes, la hemoglobina digital y el culto al cuerpo llega a Immortals, en la que el rey Hiperión no tiene ningún interés en hacer amigos. El rey de Heraclion, Hiperión, ha declarado la guerra a toda la humanidad. Menos mal que podremos contar con Teseo, que evitará la invasión gracias a sus increíbles virtudes para la lucha y la estrategia. Los dioses eligen bien. Y esta no va de dioses, sino de humanos que celebran el fin de año en Nueva York por todo lo alto, aunque a Aston Kutcher no le ilusiona mucho la idea. La noche de fin de año es la peor para salir. Gente que nunca bebe ni sale de fiesta, de repente empieza a darte el coñazo. Esta comedia romántica llena de caras conocidas viene cargada de optimismo y con mucho aroma navideño, y nos sumergirá de lleno en la vorágine de la Gran Manzana en la última noche de este 2011. Nada como Nueva York en fin de año. Con cine nos vamos. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias en nuestra segunda edición informativa. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.